Este asunto decían que con el pacto lo que habían llevado a cabo era una política de canje de reformas. Hay reformas que prosperaron, hay reformas que no prosperaron, canjeaban reformas, desarrollaban la política de cuotas y de cuates y fomentaban la corrupción. Eso no es cierto. Pregúntale a Emilio Lozoya. No, pero mira, ese es el mejor ejemplo, René. Que Peña Nieto. Extraordinario. Uno de los mejores políticos que he conocido en mi vida. En mi opinión, uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. Un hombre con una gran capacidad de conciliación y de negociación política. Gracias a eso se pudo hacer el pacto. Un hombre con una gran inteligencia, también con una gran cultura, con una capacidad de saber entender al otro y de ponerse en los zapatos del otro y saber dialogar y saber construir y también siempre buscando cómo construir y no cómo... Amigos, bienvenidos a una videoinformación más. Gracias por acompañarme en este día 13 de marzo del 2024 y nos encontramos a una entrevista de un personaje repudiado por la gran mayoría de la población mexicana. Y digo la gran mayoría porque prácticamente solo los de su partido, solamente Alito Moreno le daría la oportunidad a este personaje, Aurelio Nuño, de regresar a la Cámara de Diputados como lo pretende hacer por la vía plurinominal. René Delgado, en esta entrevista en su programa en El Financiero, resulta que le dice en su cara que su partido, y sobre todo en su momento cuando ellos gobernaron, no hicieron más que fomentar la corrupción. Se quedó helado, como ya vimos, diciendo que era la forma correcta en cómo el gobierno tenía que actuar y sobre todo de una forma cupular, como siempre lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se tomaban decisiones desde arriba, y es lo que precisamente dice René Delgado, tan así que se quedó helado en su respuesta cuando le dijeron que ese fue el error que tuvieron. En vez de tener una política popular donde se beneficia al pueblo, tomaban las decisiones de forma cupular, es decir, los principales machuchones de la política en ese momento, las cabezas de los partidos, el famoso prianato que siempre ha habido, y nada más les pedían a toda su bola de parásitos para que dieran el sí. Y vamos a recordar momentos en cómo este famoso Pacto por México actuaba. Vean nada más. Primer Soraya a favor y lo mismo que el biólogo. Juan del Bosque a favor. Traicionero su abuelita. Aquí no hay más traidores que quienes por unas monedas le cobraron más impuestos a la gente. Víctor Fuentes a favor. Algún día en México. Amigos, el decir que Enrique Peña Nieto es una persona extraordinaria, con tan solo eso, pues bueno, las palabras sobran, amigos. Vamos a ver la entrevista completa, amigos. Ustedes digan lo que piensan, escríbanmelo en los comentarios. Espero que les guste este video. Compártanlo, clic a la campanita para seguir recibiendo notificaciones. Nos vemos con más información. Legislativo en otras. Y eso continuó hasta el año 2018. Y del año 97 al año 2012, que es cuando se hace el Pacto por México, fue imposible que se aprobaran grandes reformas en el país.
porque no había mayoría y eso se rompió ahí. Ay, déjame interrumpirte Sí, por claro. 2 razones. Sí, claro. Tú me estás contraponiendo a lo que es la política popular con la política cupular. El Pacto por México era un acuerdo cupular con las direcciones de los partidos que bajaban los acuerdos a las fracciones parlamentarias, a los grupos parlamentarios, y ahí se votaba. No fue, y tú lo ves como un acierto, déjame verlo yo como un error. No fue un error impulsar la política cupular a costa del debate público. Bueno, primero, el acuerdo fue un acuerdo con los partidos y con sus representaciones parlamentarias. Pues era el poder democrático representado en los congresos. Ya, y déjame darte un ángulo distinto, Sí, porque por favor. conozco una de las críticas que se le han hecho al pacto, por ejemplo, es que en la construcción de este pacto no se invitaron para construir esas reformas a algunos de los interesados o de los poderes que fueron regulados por el pacto. Y me parece que esa es una visión errónea. Fíjate, el pacto primero fue un acuerdo entre las principales fuerzas políticas electas democráticamente. Eso es bien importante. O sea, no era un acuerdo con poderes que no tuvieran una representación popular. El Pacto por México no fue un acuerdo en donde estuvieran otros organismos como sindicatos o como empresarios que tienen evidentemente su valor y tienen su poder y tienen su peso. Pero aquí se trataba de los poderes electos democráticamente, que esa es una parte esencial de la democracia. Y era un acuerdo entre la gran mayoría de ellos. El PRI, el PAN y el PRD en ese momento, en esa votación, en una elección democrática, entre los 3 partidos había una representación de más de 2/3 partes de las cámaras. Y era muy importante, René, porque en esa crítica se decía, bueno, por ejemplo, ¿por qué no incluyeron al sindicato de maestros en la reforma educativa? ¿O por qué no incluyeron a los monopolios que regularon en la reforma de telecomunicaciones? ¿O por qué no incluyeron a los grandes contribuyentes en la reforma fiscal? Bueno, porque precisamente lo que estaban haciendo esas reformas era poder evitar que esos poderes fácticos controlaran las instituciones que los deberían de regular. Y eso era lo que sucedía. El sindicato de maestros, por eso se hablaba de recuperar la rectoría del Estado en la educación. El sindicato de maestros, los líderes del sindicato de maestros tenían controlada la administración de la educación de este país. Controlaban la vida profesional de los docentes y tenían un interés que iba en contra del interés de las niñas y de los niños del país. Pero, y aquí había Aurelio, una construcción democrática entiendo lo que me estás construía diciendo. unas nuevas instituciones. Entonces, al contrario, creo que el valor del pacto no solamente es el acuerdo entre los distintos actores políticos y democráticos, tiene el pacto una segunda virtud, que es un acuerdo puramente de quienes son electos democráticamente, precisamente para regular uno de los mayores problemas que tiene México y muchos otros estados democráticos en el mundo, que es la penetración de intereses particulares sobre las instituciones del país. ¿Tú dirías que el Pacto por México es el antecedente de la actual coalición, Corazón y Fuerza por México? Yo creo que son cosas distintas, pero yo creo que sin duda la experiencia del pacto de alguna manera me imagino que ayudó a esta construcción. Es decir, ya existía una experiencia distinta porque el pacto no fue una coalición electoral, fue una coalición de gobierno, pero existía, que son dos cosas muy, muy distintas, pero hubo una primera experiencia que es positiva. Me parece que es otra de las cosas positivas del pacto. Va dejando huella de lo importante que es dialogar y construir entre los actores políticos. Es que la otra cara de este asunto, decían que con el pacto lo que habían llevado a cabo era una política de canje de reformas. Hay reformas que prosperaron, hay reformas que no prosperaron, canjeaban reformas, desarrollaban la política de cuotas y de cuates y fomentaban la corrupción. Eso no es cierto. Pregúntale a Emilio Lozoya.
No, pero mira, ese es el mejor ejemplo, René. Acusaron precisamente de que supuestamente había habido sobornos para los temas del pacto. No está probado. No lo han podido probar porque es falso. Eso no es cierto. Y ahí están las pruebas. O sea, hubo alguien que acusó, es decir, en todo un tema ahí, un entramado, pero pues está claro que eso no fue cierto. Morena. No hay una sola prueba al respecto, una sola. Porque es falso, René, es falso. El pacto se construyó como un acuerdo entre las principales fuerzas democráticas en una agenda en las que estábamos de acuerdo. Y era una agenda fundamental para el país y que era una agenda, claro, muy dura, muy complicada, porque precisamente lo que hacía el pacto era darle una fuerza democrática al Estado mexicano que no tenía.